empezamos el domingo pasado esta serie que se llama ¿cómo? Metanoia. Es ese cambio, esa transformación que viene a través de la renovación de nuestra mente. Es importante entender bien este concepto porque, como veíamos el domingo pasado, el arrepentimiento o la metanoia es la única entrada legítima para el reino de Dios. De otra manera, pues solamente somos parte de una iglesia, solamente decimos que somos cristianos, pero no vamos a poder experimentar el verdadero reino de Dios, el verdadero gobierno, la verdadera transformación, esa que cambia toda nuestra vida. Necesita empezar por el arrepentimiento, por la metanoia, el cambio en nuestra mente. Esto no es tan místico como a veces lo queremos ver. Es una acción que no exime a nuestro cerebro, amén, a nuestra mente, porque Dios también hizo la mente. Dios también hizo el raciocinio y lo hizo con una razón. No está desconectado, no está peleado. Ayer me tocó compartir un buen rato con los chicos ahí, con los jóvenes en el campamento y hablábamos acerca de esto, ¿verdad? De cómo el pensamiento o el raciocinio no está peleado con la fe. Participa de una manera muy importante. Lo que sabemos, lo que entendemos, motiva lo que creemos, y lo que creemos pues es lo que hace que todo funcione, amén. Así es que te voy a invitar para que hoy continuemos con estas reflexiones acerca de la metanoia o el arrepentimiento. Y quiero invitarte para que vayas conmigo ahí a la carta de Pablo a los Filipenses capítulo 2, y vamos a leer dos versículos, el 5 y el 6. Filipenses 2, versículos 5 y 6. Y en este pasaje vamos a basar la reflexión, que tenemos para el día de hoy. Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 6. Si ya lo tienes ahí donde lo estás buscando, si no, ahí está apareciendo a mis espaldas el pasaje para que podamos leer juntos y que podamos reflexionar juntos también en esta palabra. Dice así en el nombre de Jesús: que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Amén. Que haya el mismo sentir en ustedes, que compartan, que hagan lo mismo que hizo Cristo Jesús. Y lo primero que Él hizo es no aferrarse. Amén. Diga conmigo: no aferrarse. No aferrarse. El pasaje o el sermón que hoy quiero compartir con ustedes le titulé Aferrados. ¿Cómo se llama? Aferrados. Una palabra que utilizamos mucho nosotros aquí, ¿verdad? En Sonora. No te aferres. Qué aferrado eres. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de los aferrados y de lo peligrosa que es esta conducta de aferrarse, y de lo contrario que es o lo que puede hacer cuando nosotros nos aferramos, porque el aferrarse es lo contrario a la metanoia, y hoy vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero ¿qué te parece si antes de entrar en materia oramos al Señor y le pedimos que nos ayude a entender, que nos dé un pensamiento profundo, que podamos entender lo que Él quiere hablar? Nos ore por mí para que yo pueda explicarlo de la mejor manera posible, para que podamos entender lo que Dios quiere para nosotros. Pero sobre todo pidámosle a Dios que nos dé un corazón abierto, porque de eso estamos hablando, de no aferrarnos a nuestras propias ideas, sino que hoy sus ideas prevalezcan sobre las nuestras. ¿Te parece? Lo podemos decir juntos. Cierra tus ojos ahí donde estás en tu lugar. Dile: Señor, te damos gracias porque nos permites estar aquí. Gracias, Jesús, por la familia. Gracias por los hermanos. Gracias por nuestros amigos que hoy están aquí. Gracias por cada momento que podemos pasar en tu presencia adorando juntos. Pero también gracias por tu palabra, porque nos permite crecer, nos permite entender tu voluntad, lo que tú quieres de nosotros y para nosotros. Hoy queremos, Señor, comprender un poco más. Hoy queremos recibir un poco más de tu luz, de la luz de tu palabra en nuestra vida, porque quiero ser transformado, quiero ser cambiado de verdad. Quiero tener la actitud correcta para que eso suceda. Que hoy tu palabra nos ilumine
y que podamos salir de este lugar con un entendimiento renovado, un entendimiento nuevo que nos permita ser transformados un poco más hacia lo que tú quieres para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Te decía que la semana anterior introdujimos este tema de la metanoia o del arrepentimiento profundo, el que produce salvación, el que produce transformación, que es mucho más que el remordimiento, que es mucho más que sentirse mal por alguna cosa. Es un cambio de perspectiva total en cuanto a las cosas, un cambio en la cosmovisión, en cómo interpreto al mundo a mi alrededor, el cómo me entiendo a mí mismo. Es pararme completamente en otro lugar, abandonar la idea que yo tenía para recibir una idea nueva. Y dijimos que esto de la metanoia o del arrepentimiento es la que nos deja entrar en el reino y disfrutar del reino de Dios. Ojo, una de las premisas que nosotros tenemos aquí como familia, en comunidad, y que forma una base muy profunda para lo que nosotros hacemos y vivimos aquí, que esto no es el reino de Dios. Esto es una iglesia, amén. Y la iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es la comunidad al servicio del reino, la comunidad que busca el reino de Dios. Por eso la metanoia debe ser tan importante para nosotros, porque es la base de lo que nosotros creemos. Esto no es el reino. La transformación verdadera, el reino de Dios verdaderamente se produce aquí, pero no termina aquí. Tiene que ver con un cambio profundo en nuestra vida, que se note, que se sienta en todos los aspectos de nuestra vida. Y hablábamos acerca del arrepentimiento como esa entrada legítima, la única entrada legítima para el reino de Dios. Bueno, hoy quiero hablar, porque necesitamos hacerlo, hablar sobre lo que nos impide experimentar el reino de Dios en nuestra vida de manera efectiva. Si tú quieres saber por qué no has podido experimentar el reino, por qué no has podido vivir esa vida eterna, esa vida abundante de Cristo, la que Jesús nos ofrece, ¿qué es lo que te lo ha impedido? Si tú quieres saberlo, bueno, pon atención, porque hoy vamos a hablar acerca de eso. Eso es lo que a todos, de una forma o de otra, nos impide entrar en el reino de Dios. Y estoy hablando de aferrarse, amén, de ser aferrados, de abrazar algo y no querer soltarlo, de cosas que estamos dispuestos a dejar, pero otras que no estamos dispuestos a dejar. ¿Y sabes cuál es el problema? Que eso a lo que más nos aferramos es lo que Dios nos está pidiendo, amén. Por lo general el Señor nos pide ese algo que yo no quiero soltar, porque eso que yo no quiero soltar es porque es importante para mí. Pero eso que es importante para mí, ahí está mi corazón. Y adivina qué es lo que Jesús quiere de nosotros. ¿Qué quiere Jesús de nosotros? El corazón. Eso es lo que yo me aferro, lo que he convertido en un tesoro para mí. Así dice la Biblia: donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Por eso a lo que tú más te aferras es donde está tu corazón. Y Jesús quiere tu corazón. Por eso te digo que el Señor siempre te va a pedir aquello que no quieres dar, porque es allí donde está tu corazón, lo que Él quiere, su más valioso tesoro, su más valioso deseo, nuestro corazón. Por eso el ser aferrado nos impide, porque eso es lo que yo me aferro, es donde guardo lo más preciado, lo que Dios más quiere de mí. Y al estar estudiando este tema de la metanoia y del arrepentimiento, me llamó mucho la atención que el arrepentirse de verdad y soltar nuestras ideas y soltar aquello a lo cual por lo general nos aferramos, siempre, escucha, siempre es el comienzo de la transformación. Ahí es donde comenzamos siempre a ser transformados. El domingo pasado te decía que el primer mensaje de Jesús, ¿cómo comenzó Jesús a anunciar? ¿Cuándo comenzó Él a predicar? ¿Qué fue lo que empezó a decir? Arrepiéntanse. Así empezó todo. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y así comienza siempre. Todos los inicios de Jesús en su trabajo de anunciar el evangelio del reino comenzaron con ese concepto: arrepiéntanse.
Soltar nuestras propias ideas, soltar aquello a lo que nos aferramos con más fuerza, siempre será el comienzo de una verdadera transformación. Y es que todo lo malo en nuestra vida, mis hermanos amados, todo lo malo en tu vida, se llame como se llame, siempre comienza cuando nos aferramos a una idea personal. Es decir, cuando yo tomo las decisiones basado en mi propia inteligencia, basado en mi propio criterio y no en la voluntad de Dios. Ahí es donde todo comienza a echarse a perder. Ahí es donde todo comienza a degradarse. Cuando yo digo, no, yo creo que esto es lo mejor. Yo creo que esto debería de hacer, pero no consulto, no investigo, no sigo la voluntad de Dios para mi hermano. Ahí es donde todo comienza a degradarse. Y me voló la cabeza cuando me di cuenta que este pasaje de Filipenses 2 nos invita a tener el mismo sentir de Cristo. Pero no nos lo dice solo como un consejo bonito, ¿verdad? Siente lo mismo que Cristo. No, es una orden. Es la única forma, porque está hablando acerca de la metanoia. Jesús nos mostró el camino. Jesús nos enseñó. Jesús no solo vino a morir por nosotros, mis hermanos, Él vino a vivir por nosotros, a mostrarnos el camino con su propio ejemplo de cómo podíamos volver a la eternidad, de cómo podíamos entrar nuevamente en el reino. Por eso Pablo le dice a los filipenses que hayan ustedes el mismo sentir. Y cuando yo leo este pasaje me di cuenta que lo que Jesús nos está mostrando allí no es sino la vuelta atrás de aquello que nos hizo caer en el pecado desde un principio. Es volver otra vez, o es revertir lo que sucedió al principio y que hizo que todo se echara a perder. Tener el mismo sentir de Cristo Jesús, que no se aferró a ser igual que Dios. Es todo lo contrario a lo que sucedió en el huerto del Edén, donde todo se echó a perder. Si tú lees, o si vamos al capítulo número 3 del libro de Génesis, que nos narra la caída del hombre, nos vamos a dar cuenta de que el ofrecimiento que la serpiente le hizo a la humanidad, al hombre, a la mujer, tiene mucho que ver con esto que estamos estudiando de Filipenses 2. Es todo lo contrario, porque la tentación de la serpiente, lo que hizo que la mujer deseara aquel fruto, que se aferrara, fue el ofrecimiento que la serpiente le hizo. ¿Y qué le dijo? Si comen de este fruto, serán como Dios. Si comen del fruto que el Señor les dijo que no comieran, serán como Dios. ¿Te das cuenta de la relación? Jesús no se aferró al ser como Dios. ¿Qué fue lo que nos hizo caer? Que el hombre quiso ser como Dios. Y sí, la fruta estaba bonita, yo creo, ¿no? La fruta se veía bien. Dice ahí en el capítulo 3 que Eva volteó a ver el fruto y vio que el fruto era bueno. Pero no era el único fruto bueno que había allí. No. Todos los frutos, yo creo que todos los frutos en el huerto del Edén estaban bonitos, ¿no? Eran buenos, se veían deliciosos. No era el único fruto delicioso. Pero ¿qué hizo que la mujer se aferrara a la idea de comerlo? ¿Qué fue lo que hizo que Eva se aferrara a la idea de tengo que comerlo? No fue que estaba bonito, no era que se veía delicioso. Dice que la mujer lo codició. No solo lo quiso, lo codició. Dijo, es codiciable para obtener sabiduría. El ser como Dios, el generar su propio criterio en cuanto a lo bueno y lo malo, fue lo que hizo que Eva y Adán se aferraran a la idea de comer del fruto del que Dios les dijo que no. No fue un mero antojo de que se veía bonita la fruta. No, lo que los hizo aferrarse, que el deseo no desapareciera de ellos. Yo no sé si fue una sola ocasión, si fue un solo momento en que la serpiente le dijo a Eva, mira, come de este fruto, y Eva inmediatamente lo comió. O tal vez se fueron
Fueron días, fue un tiempo que estuvo ahí la tentación rondando, y lo que permanecía en la mente tal vez del hombre y de la mujer era: serán como Dios, podremos ser como Él, podremos tomar nuestras propias decisiones. Y se volvió un pensamiento recurrente, y se aferraron tanto a la idea de tener su propio criterio para las cosas, que terminaron cayendo el pecado. Y la historia ya la conocemos. El resto de la historia ya es conocido de todos nosotros. Pero fue ese aferramiento o esa aferración, no sé cuál sea la palabra correcta, pero me voy a dar licencia literaria el día de hoy, ¿verdad? Para poder usar el término de una manera, usted me entiende. Fue el aferrarse a la idea de ser como Dios lo que hizo que todo se viniera abajo. Por eso Jesús vino a enseñarnos, mis amados, el camino de vuelta. Con su ejemplo, cómo podemos regresar a la eternidad, cómo podemos regresar al orden perfecto que Dios estableció. Hay que revertir lo que pasó al principio. Jesús nos mostró con su ejemplo. Él no se aferró a ser como Dios. Él no se aferró a ser Él, no se aferró a que fuera su voluntad, no se aferró a hacer las cosas a su propia manera, no se aferró a ser como Dios, sino que, dice Pablo, se despojó a sí mismo, voluntariamente dejó de aferrarse a algo que tenía, se despojó de esa virtud, no se aferró a esa autoridad. Y continuamente nosotros escuchamos a Jesús durante todo su ministerio terrenal. En varias ocasiones Él menciona esta frase: yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Vine a hacer la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y es que aferrarnos a nuestras propias ideas nos cierra la puerta del reino, nos cierra la puerta de la gloria de Dios. Pablo ahí en Romanos dice: todos pecamos y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Cuando yo me aferro a una idea, cuando yo me aferro a mi voluntad, cuando yo me aferro a mis ideas, es que yo creo así, es que yo pienso así, hermano, me cierro la puerta del reino. Y después me enojo con Dios porque las cosas que pasan no son como yo quisiera. Bueno, es que yo decidí que fuera así. Yo decidí que fuera así. Todo lo malo que está pasando en el mundo no es culpa de Dios, es culpa nuestra. Fueron nuestras decisiones lo que hicieron que todo se viniera abajo, que quisiéramos hacer nuestra voluntad. Fue el inicio de la debacle total de la creación. La verdadera metanoia, mis hermanos, el verdadero arrepentimiento no es un cambio de 180 grados en nuestro camino. Tal vez lo hemos escuchado muchas veces y suena lógico, pero no es tan sencillo. ¿Estamos aquí? Me asusta cuando se quedan tan serios, hermano. No es tan sencillo como un cambio de 180 grados. Voy caminando para acá y ahora voy caminando en el sentido contrario. Es más profundo que eso. La metanoia, mis hermanos, es un momento en que yo lo pierdo todo de manera voluntaria. Es un momento en mi caminar en el que yo me detengo y suelto absolutamente todo. No solo lo que yo considero malo, no solo lo que yo digo esto no está bien y lo tengo que entregar. No, hermano, metanoia de verdad es cuando tú lo sueltas todo. Ayer platicaba con los muchachos sobre el concepto del pecado y cómo a veces creemos que el pecado es una lista de cosas malas, ¿verdad? Esto es malo y esto es bueno. Y le decía, no, el pecado no son las cosas que hacemos, el pecado es por qué hacemos lo que hacemos. ¿A qué estamos obedeciendo cuando yo hago las cosas? ¿Es al propósito de Dios? ¿Es a la voluntad de Dios? ¿O es a mi propia voluntad? ¿Te das cuenta? El pecado es esa conducta a través de la cual nos rebelamos al propósito de Dios para nosotros. Sea como sea, puede ser algo malo e incluso puede ser algo bueno. Amén. Puede ser algo que tú digas, eso no tiene nada de malo. Pues tal vez en sí no tenga nada de malo, pero si eso te aleja del propósito de Dios para ti, hermano, eso no está bien. Eso no es bueno para ti, porque estás actuando de acuerdo a tu propia voluntad y no a la voluntad de Dios. Cuando yo creo que mi propio razonamiento, que mi entendimiento, y peor aún, hay unos que estamos peor todavía, es que yo no siento.
Es que yo no siento que esto sea malo. Eso está peor todavía, hermano. Hay unos que piensan, por lo menos piensan, pero hay otros que solo sentimos. Y si yo no me siento mal, entonces no tiene que estar mal. El problema no es ese, mi hermano. El problema es a quién estás escuchando. A lo más engañoso y perverso que hay en el mundo, dice la palabra, el corazón del hombre. El problema es de dónde vienen tus decisiones. Por eso la verdadera metanoia no es un giro de 180 grados, porque tú determinas eso. Tú eres el que dice esto está mal, entonces voy a hacer lo que está bien. No, hermano. Es más profundo, es entregarlo todo, es entregar el control completo, total de nuestra vida, de nuestros pensamientos y de nuestras decisiones. De manera voluntaria, yo me despojo a mí mismo y decido seguir la voluntad de Dios. Amén. No es dejar de hacer cosas malas, mis hermanos. Todo lo demás no es una verdadera metanoia, porque no puedo aferrarme a nada, ni a lo malo, ni a lo bueno. No puedo aferrarme absolutamente nada, porque en el momento en que yo me aferro a una cosa, por pequeña que sea, cualquier vestigio de mi ego me hará volver atrás en algún momento. Si yo sigo decidiendo, si yo sigo determinando lo que es bueno y lo que es malo, y no permito que la voluntad de Dios opere en mi vida, en algún momento la vamos a regar, hermanos. En algún momento vamos a volver a caer en lo malo, porque yo no estoy listo para gobernarme a mí mismo. Amén. El hombre no puede gobernarse a sí mismo. El hombre necesita, fue creado para ser gobernado. Sí, para gobernar, pero no a sí mismo, al resto de la creación. En la medida en que yo me sujeto a Dios, entonces puedo sujetar a lo demás. Pero yo no puedo gobernarme a mí mismo por mis propias fuerzas, por mi propio criterio. Por eso la palabra del Señor dice: confía en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. No somos capaces. Yo sé que suena feo y que golpea nuestro egocentrismo humano, ¿verdad? Nuestro pensamiento humanista de que tú eres lo más importante para ti. Tú labras tu propio destino y tú decides y eres el arquitecto, y todo ese montón de basura intelectual, filosófica que nos han vendido. Hermano, aceptémoslo. No somos capaces. Y para muestra todo lo que está pasando a nuestro alrededor, amén, no somos capaces de gobernarnos a nosotros mismos. Necesitamos a alguien que dirija nuestra vida. Y no somos nosotros. No es una persona, no es un humano, no es un gobierno, no es una política. No. El ser humano solo puede ser bien gobernado por aquel que lo creó, por aquel que lo hizo. Entonces, metanoia de verdad es no aferrarse absolutamente a nada. A nada de lo que yo tengo, a nada de lo que yo pienso. ¿A cuánto? A nada. Dígalo otra vez. A nada. Por favor, no lo olvide. A nada. Cualquier vestigio, cualquier cosita a la cual tú te aferres es una entrada franca para que el pecado vuelva a entrar en tu vida otra vez. Otra vez. Es una puerta abierta para el mal. Todo lo que no se parezca a una entrega total de nuestro ser no es metanoia, hermano, porque no puedo aferrarme absolutamente a nada. Ayer le decía, compartía con los chicos en el campamento, y entre algunas preguntas que ellos hacían, ¿verdad? Alguien preguntó: ¿cómo puedo ser diferente? ¿Cómo puedo cambiar? Y la respuesta a esa pregunta es solo una: arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento, la metanoia, porque nosotros cuando pensamos en ser diferentes, por lo general nos referimos a ciertas cosas que yo estoy consciente que están mal. ¿Amén? Cuando yo digo, no, necesito cambiar porque hago esto, hago aquello, hago el otro. No, y haces muchas otras cosas, solo que no te das cuenta. Hay muchas cosas que nosotros no notamos. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos y que nos estorban en nuestra entrada al reino. Por eso yo no puedo determinar mi cambio. Amén. Necesito entregarlo todo, porque el que sabe que hay que cambiar y que no hay que cambiar solo es uno, y no soy yo.
Un cambio de 180 grados solo me permite cambiar las cosas que yo creo que están mal. Por lo general nos referimos a esas cosas que son latentes en nuestra vida, que para mí ver son malas. Pero entonces me reservo ciertas áreas que yo no considero que sean un problema. Esto no está tan mal. No creo que haya tanto problema, ¿verdad? Ayer hablábamos acerca y me preguntan cuáles son los pecados de muerte y cuáles son los pecados veniales, ¿verdad? Que por ahí enseñan que los pecados veniales son pecados que no son tan malos. No, a Dios no le hacen tanto daño esos, pero los pecados de muerte sí. Me preguntan ¿cuáles son los pecados de muerte? Le dije, si me preguntan a mí, todos. Todo el pecado acarrea muerte. Así dice la Biblia, ¿no? La paga del pecado es muerte. Todo el pecado produce muerte, porque todo pecado nos aleja de Dios. El querer vivir de acuerdo a mi voluntad aleja a Dios, aunque lo refleje de una manera positiva. Pero si no estoy viviendo en la voluntad de Dios, hermano, estoy en pecado. Y eso produce muerte, porque aleja a Dios de mi vida. Entonces, por eso es importante que aprendamos a soltar todo, y no solamente aquellas cosas que yo considero malas, porque esas cosas que yo me reservo, esas cosas que yo guardo o a las que yo me aferro porque según yo no son tan malas, se convierten en el mayor de nuestros problemas. Esas que yo considero inocentes, que no le hacen daño a nadie, o que a mi ver no hacen daño. Hay un pasaje en el libro de Cantares que habla sobre las zorras pequeñas y dice: cuidémonos de las zorras pequeñas, las que parecen inocentes, las que parecen que no le hacen daño a nadie, se ven bien, se ven bonitas, son tiernas, pero echan a perder el fruto. No puedo reservarme nada, mi hermano. La verdadera metanoia es soltar hasta lo que está en el último rincón de mi vida. Y no se trata que vas a dejar de hacer todo. No se trata de que vas a cambiar todo en tu vida. No, se trata que vas a permitirle al Señor escoger lo que sí y lo que no. No tú, Él. Es un momento en que lo entrego todo, en que lo dejo todo para que Él gobierne sobre mi vida. Mis hermanos, Jesús no está interesado solo en quitar las cosas malas que a ti te molestan o que te producen problema. Él quiere arrancar de raíz el problema del pecado. Y la raíz del problema del pecado es el orgullo, el querer hacer las cosas a mi propia manera. ¿Amén? ¿Sí se entendió? ¿O lo vuelvo a decir? El verdadero problema del pecado no son las cosas malas que haces, es el orgullo que te lleva a hacer las cosas a tu propia manera. Recuerda que lo que nos expulsó en un principio del reino de Dios fue el orgullo, fue el deseo de ser como Dios y tomar mis propias decisiones. El tomar en nuestras manos el gobierno de nuestra vida fue lo que en un principio nos hizo salir de la gloria de Dios. Escúchame, hermano, si algo puedo dejar en tu corazón: metanoia no es solo arrepentirse de lo malo que has hecho, sino arrepentirte de haber hecho lo que tú querías. Amén. Amén. Dice Lucas 9, 23 y 24: y a todos les decía: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. La condición para seguir a Jesús es una metanoia verdadera, es una entrega completa de nuestro ser, una entrega profunda, valiente, real, violenta si lo quieres ver así. Niéguese a sí mismo. Niégate a ser el Señor de tu vida. Abandona el gobierno de tu vida. Sí, eso dice. Así, con esas palabras. Niégate a ser el Señor de tu vida. Niégate a que tus deseos controlen tu existencia. No quiere decir que ya no puedes desear nada. Significa que tus deseos ya no pueden controlarte. Significa que ya no puedes vivir con el objetivo de complacer tus deseos, sino de complacer a aquel que te llamó.
Y no solo se trata de negarse a sí mismo, dice tome su cruz cada día. Y la cruz habla de muerte. Sí, la cruz habla de muerte. Y la metanoia es muerte también. Porque los muertos, ¿qué tienen? ¿Qué posee un muerto? Nada. Nada es suyo. No puede llevarse nada. Nada cruza por el umbral de la muerte. Lo que Jesús nos estaba diciendo cuando dijo tome su cruz cada día, es lo que el apóstol Pablo expresa después. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Tome su cruz cada día significa no te aferres a nada. Así como un muerto no puede cargar nada porque no puede llevar nada donde va, aquel que es nacido de nuevo, aquel que ha aceptado el gobierno de Dios en su vida, no puede llevar equipaje, no puede llevar carga, porque todo eso lo regresa, todo eso invierte el proceso que está viviendo. Necesito tomar mi cruz cada día y no aferrarme absolutamente a nada. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Tome su cruz cada día y sígame. Vive bajo el gobierno de Dios en tu vida, en una obediencia total a sus principios, en una obediencia total a su palabra. Porque luego habla de las consecuencias de aferrarse. Dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, todo aquel que quiera guardar algo de su vida pasada, guardar algo de la vida cuando tú gobernabas, todo aquel que quiera salvar su vida la va a perder. Porque tarde o temprano ese pequeño cofre al que te aferraste, donde guardaste las cosas que tú más deseas, te hará volver hacia atrás. Sí es cierto, mis hermanos, es riesgoso entregarse así. Suena muy peligroso, amén. Mucho riesgo, soltar el control de mi vida. Ya no gobierno yo, ahora Cristo gobierna sobre mí. Ya no es lo que yo deseo, ya no es lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Pero sabes, Jesús nos dijo algo muy importante allí. Es la única forma de salvar tu vida. La única. Es un paso complicado, difícil, violento. Se necesita ser verdaderamente valiente para hacerlo. Por eso la palabra de Dios dice que solo los violentos logran aferrarse al reino. Amén. Pero es la única forma de salvar la vida, mi hermano, mi amigo que hoy estás aquí. No hay otra forma de que salves tu vida. Cuentan que en una ocasión había un hombre que salió en una excursión de alpinismo a las montañas con un grupo de amigos. Empezaron a escalar, llegaron a cierta distancia en su escalada y se perdió. Sus amigos se fueron por un lado, él se fue por otro, se extravió e iba colgado por allí, ¿verdad? De un arnés, y todos sus amigos en algún momento se perdieron, él se perdió, ya no hallaba a nadie, comenzó a buscar de regreso para poder bajar. Lo alcanzó la noche, todo se puso oscuro, no veía absolutamente nada y él estaba colgado de su cuerda en un precipicio. Todo se volvió oscuro. Él resbaló, cayó varios metros hacia abajo y de repente quedó colgado solamente de la única estaca que tenía, que había clavado bien en aquella peña, y quedó colgado, suspendido en el vacío, en medio de una oscuridad que no le permitía ver absolutamente nada. No podía volver hacia arriba, no veía nada de dónde agarrarse. Lo único que lo mantenía con vida era aquella cuerda de la que estaba amarrado. Entonces dicen que aquel hombre comenzó a orar y le dijo: Señor, sálvame, ayúdame, solo tú me puedes salvar, por favor, no hay nada que yo pueda hacer, sálvame, te lo ruego, que alguien me encuentre, que alguien me escuche, que alguien me vea, sálvame. Y dice que escucha la voz de Dios que le dice: ¿quieres salvarte? Sí, Señor, quiero salvarme. Corta la cuerda. Dice: Señor, o sea, sí quiero salvarme, pero salvarme de morir, no quiero salvarme de irme al cielo ya. Corta la cuerda. Pero Señor, no puedo. Es lo único que me mantiene con vida. Es mi única salida. Y el Señor seguía insistiendo: hijo, ¿quieres salvarte? Corta la cuerda. Ahí estuvo, luchando con su pensamiento, aferrado a aquella soga, agarrado con todas sus fuerzas, y el Señor insistiendo: hijo, corta la cuerda. Corta la cuerda. El Señor: no, me estás pidiendo algo demasiado complicado, difícil. Y así estuvo toda la noche,
Hasta que al otro día, cuando salió el sol, un equipo de rescatistas lo encontró. O más bien, encontró su cuerpo. Murió congelado. Murió de hipotermia a 2 metros del suelo. Solo tenía que cortar la cuerda. Y hubiera caído, y lo más que se hubiera llevado pues era un chipote aquí en la cabeza, probablemente una torcedura, un brazo roto en el mayor de los casos, pero hubiera estado vivo. Pero no fue capaz de cortar aquello que según él lo mantenía con vida, cuando Dios lo que estaba tratando de hacer era de salvarlo de la muerte. ¿Cuál es tu cuerda, mi hermano? ¿Cuál es esa cuerda que no quieres cortar, querido amigo? Que tú dices, no, es que no puedo entregar eso. Es que eso no. Eso es lo único bueno que tengo. Esto es importante. Y lo guardas y lo proteges. Eso no tiene nada de malo. Eso no le hace daño a nadie. ¿Cómo que soltar el control de mi vida? Eso es muy peligroso. Todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por mi causa, el que la pierda en obediencia a mi llamado, ese la va a salvar. Mis hermanos, sé que aceptar el reino, sé que vivir la verdadera metanoia es una lucha, y toda esta serie comenzó con esa idea. El reino de Dios viene avanzando y siempre lucha, siempre avanza en una lucha continua con nosotros, con nuestro pensamiento, con nuestro entendimiento de las cosas. La lucha del reino de Dios con nuestra mente no consiste en que Dios nos va a obligar a que hagamos las cosas. No, mi hermano. La lucha del reino de Dios contra nuestra mente se expresa en que Dios nunca va a ajustar sus principios para que se amolden a nuestros deseos. No. Él no va a cambiar su palabra para que se adecue a lo que yo quiero. Ahí no hay metanoia. Yo no puedo aferrarme a mis propios deseos. Así que si tú quieres que el reino de Dios se manifieste en ti, deberás doblegar tu voluntad a su palabra. De otra forma, no lo vas a encontrar nunca. Lo peor que podemos hacer, mis hermanos, es aferrarnos a nuestras ideas, a nuestros pensamientos, porque eso nos descalifica para la obra del Espíritu en nosotros y para la acción del reino de Dios en nuestra vida. En el Evangelio de Mateo, ahí en el capítulo 9, versículos del 11 al 12, dice: cuando los fariseos vieron esto, dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con cobradores de impuestos y con pecadores? Y al oír esto, Jesús les dijo: no son los sanos los que necesitan de un médico, sino los enfermos. Y hay que entender que Jesús no hizo una clasificación entre sanos y enfermos. No, la Biblia dice que todos estamos enfermos. Amén. Que no hay justo ni aun uno, dice Pablo ahí a los romanos. No hay nadie bueno por su propio mérito. Lo que Jesús estaba tratando de decir es que solo aquellos que aceptan voluntariamente su pecado, que aceptan voluntariamente que han hecho lo que han querido y no lo que Dios quiere, son los que pueden acceder a la obra de Dios en su vida. Los publicanos, las prostitutas, los ladrones que se acercaban a Jesús buscando de Él el perdón de sus pecados, no eran más pecadores que los fariseos que creían que no lo necesitaban. Quiero decirte una cosa, mi hermano, y quiero que te quede muy claro y que la puedas recordar. En el mundo solo hay 2 clases de pecadores. Amén. 2 clases de pecadores, y no son los muy pecadores y los poquito pecadores. No, solo hay 2 clases: los que lo aceptan y los que no. Amén. Los que lo aceptan y los que no. Los que aceptan su enfermedad, los que saben que necesitan del gobierno de Dios en su vida, y los que creen que no lo necesitan. Ambos son pecadores. La gran diferencia es que quien lo acepta puede acceder a la obra redentora de Jesucristo.
Solo aquellos que se despojan a sí mismos del orgullo, de su propia interpretación de lo bueno y lo malo, que aceptan que no somos capaces de tener una vida aceptable para Dios si no es a través de su gracia. Los que aceptan que la vida del reino para nosotros es solamente para aquellos que se arrepienten, que no se aferran a su propia justicia. Por eso la palabra del Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esto es lo que es bueno para el reino, no para mí. No es mi justicia lo que me deja entrar en el reino, es la justicia del reino lo que hace que yo pueda entrar. Aquellos que pueden experimentar el toque restaurador y sanador de Jesucristo son aquellos que se atreven a aceptar que yo no puedo con mi propia vida. Un comienzo más del que quiero hablarte ya para terminar. El primer sermón importante, por decirlo así, todos eran importantes, pero hablo de su alcance. El sermón del monte, el más reconocido sermón de Jesús en la Biblia, también comenzó con estas palabras. Mateo 5, versículo 3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, aquellos que reconocen su pobreza espiritual, que no hay nada con lo que yo pueda justificarme, que mi forma de hacer las cosas no es la mejor. Amado, la verdadera vida del reino siempre comienza con la metanoia, con una entrega completa, con un despojo. Los pobres en espíritu, los que se despojan a sí mismos de su propio pensamiento y de su propia justicia, los que se reconocen totalmente incapaces de agradar a Dios si no es a través de la fe. Aquellos que reconocen la incapacidad de su propio espíritu y la necesidad de la gracia divina. Los pobres en espíritu son aquellos que se despojan a sí mismos del orgullo de pensar que yo sé cómo funcionan las cosas. Los que no confían en sí mismos, sino en el amor y la gran misericordia de Dios por nosotros. Los que no se jactan de nada porque saben que todo lo que tienen lo han recibido. Los que no consideran nada como suyo propio, sino que están dispuestos siempre a vaciarse por completo cuando sea necesario. Mis amados, en conclusión a todo esto, no te aferres a nada. No nos aferremos a ninguna cosa. Ese fue el principio de la caída. No dejes solo lo que te parece malo. Esa no es metanoia. No solo entregar lo que tú consideras que no es bueno. Hay que entregarlo todo. Todo. Lo malo y lo bueno. Deja que Dios sea el que decida lo que se va y lo que se queda. Créeme, Él sabe más que nosotros. No intentes salvar nada. No intentes quedarte con nada de ti, porque ese pequeño bagaje que salvaste de tu vida pasada puede ser tu más grande perdición. Sé que esa parte de tu vida te gusta mucho, que esa parte de tu vida la atesoras con mucho cariño, pero está evitando que encuentres lo mejor de Dios para ti. Ese pensamiento, esa idea que se sembró profundo en tu mente y que no quieres entregar, es la que te está impidiendo que vivas el reino a cabalidad. Te aseguro, mi hermano, mi amigo, te lo puedo asegurar 100%, los planes de Dios para ti serán siempre mejores que los nuestros. Entrégalo, hermano, entrégate, no te aferres a nada y te aseguro que verás la vida del reino dentro de ti. ¿Te puedes poner de pie? El reino solo es para aquellos que están dispuestos a entregarlo todo, a no aferrarse absolutamente a nada, a abrir su corazón y vaciarlo, a dejar de gobernar con sus propias fuerzas, basados en su propio entendimiento, basados en su propia inteligencia.
El reino es para aquellos que se reconocen pobres en espíritu, incapaces de generar gobierno, incapaces de dejar por sí solos ese hábito que tanto te hace sentir culpable. No eres capaz, no puedes. Necesitas entregarlo todo. Necesitas entregar toda tu mente. Necesitas entregar todo tu corazón. Necesitas entregar toda tu vida. Eso es metanoia. Cualquier cosa con la que te quedes te va a jugar en contra. Entrégala. No quiere decir que sea mala. Quiere decir que vas a dejar que sea Jesús el que gobierne. Y aquello que verdaderamente sea bueno para ti va a llegar. Amén. Y lo que no sea bueno para ti, aunque a ti te lo parezca, Dios lo va a quitar de tu camino. Y al final te vas a dar cuenta que fue lo mejor que te pudo haber pasado. ¿Alguien quiere venir aquí? ¿Alguien está listo para decirle: Señor, te entrego todo? Te entrego todo. Quiero cortar esa cuerda. Me da miedo. Me da miedo porque no veo nada hacia adelante. Pero confía. Si es Dios el que te está invitando a cortar la cuerda, Él va a estar contigo. Él va a salvar tu vida.